Bien, buen día hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Vamos a hacer desde el versículo 9 al versículo 20 del capítulo 1 y vamos a ver de acuerdo a las divisiones del libro que nos había dado el apóstol Juan en capítulo 1, versículo 19, donde se le da orden a Juan de que escribiera las cosas que había visto, las cosas que son y las cosas que habían de ser después de esta, haciendo referencia a después de la iglesia, también a los acontecimientos futuros que están desde el capítulo 4 en adelante. Ahora vamos a ver las cosas que Juan había visto y que se le había mandado a que escribiese, ¿está bien? Y primero vamos a ver un poco las circunstancias de esta visión, ¿está bien? Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, y vamos a empezar detallando un poco los versículos. Y me encanta cómo Juan se presenta. Estuvimos escuchando en esta semana, en la reunión de oración, de la necesidad de que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, sea humilde. Y es lo primero que sale a la luz de la escritura del apóstol, que se pone en la misma condición de todos los hermanos. Dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. O sea, no hace referencia al título, a si es el pastor de las iglesias, simplemente se hace llamar como uno más. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, ¿está bien? Y es importante porque en la actualidad se ve la necesidad de tener un nombramiento o un título o hacerse notar, ¿está bien? Dios está pidiendo y queda reflejado en el siervo amado de Jesús, haciéndose llamar simplemente como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Y esta tribulación viene del latín tribulum, y es un mayal, un instrumento usado para golpear el grano de trigo y separar el grano de la paja, está bien, el trigo de la paja. Entonces, y esa es la función que tiene la tribulación, ver y reflejar nuestra fe verdadera. Y vamos a ver algunos versículos y haciendo referencia a que Juan se hacía llamar hermano y se hacía llamar copartícipe, compañero de la tribulación. Y si vemos en Juan 1:9 dice, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ninguna preferencia, somos todos hermanos. Aquel que tiene un título, aquel que tiene un muy buen pasar económico, el que no lo tiene, somos todos por igual, ¿está bien? El que tiene una casa hermosa, como el que no la tiene, como el que perdió su familia, como el que la tiene. Todos hermanos por igual, ¿está bien? Todos copartícipes por igual. Más allá de que por ahí no veamos la tribulación que puede estar sufriendo un hermano o que sí la podamos ver, somos todos exactamente hermanos y copartícipes. Lo que yo estoy sufriendo, también lo está sufriendo el hermano. Y es importante esto de copartícipe porque habla y hace referencia también al compañerismo, al sostenerse uno a otro, al como hermanos apoyarnos unos a otros, a sostenernos en los momentos de debilidad, en el momento que el otro está llevando una carga pesada. Dice 2 Corintios 1:7, y vuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que si sois compañeros de las aflicciones,
también sois en la consolación. En Primera de Pedro dice en capítulo 4, versículos 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, que no te hagáis desprevenido. Pruebas van a venir. Importante es que no nos hagáis desprovisto. Todos somos partícipes y copartícipes y todos vamos a sufrir para llegar al Señor, ¿está bien? Para así poder separar la grana o el trigo de la paja, ¿está bien? En otro versículo que quería que compartiéramos dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, y lo da como un hecho. Entonces, si no padecemos persecuciones, puede ser porque realmente no estoy viviendo piadosamente en Cristo. No me estoy reflejando como Cristo quiere que me refleje. Entonces, es para que lo podamos analizar. Ahora, sigue haciendo referencia a esto de la tribulación y de la necesidad de la tribulación, y me llamó mucho la atención cuando el apóstol Pablo, después de ser apedreado en Listra, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, porque es así como va a ser probada nuestra fe, a través de las tribulaciones. Ahora, ejemplo lo tuvimos con Jesús, ¿está bien? Que cuando padeció por nosotros, nos dio el ejemplo supremo, ¿está bien? En el cual no se halló pecado ni engaño de su boca, dice la palabra. Dice que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y cuando se encontraba, sino que éste se encomendaba a aquel que va a juzgar justamente. Se encomendaba al Padre. Saber de que cuando suframos es al Padre al que nos tenemos que encomendar, ¿está bien? Siguiendo los pasos de Jesús. Ahora, dice en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Y en el reino hace referencia a las distintas manifestaciones del reino de Dios. Nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Actualmente la manifestación del reino de Dios se ve en la iglesia, ¿está bien? Muchos exégetas dicen que esto hace referencia a la segunda venida de Cristo, cuando después de la tribulación venga a derrotar al anticristo y al falso profeta, y Satanás sea atado, pero el reino de Dios se va a dar en las distintas manifestaciones. En la actualidad nosotros participamos y disfrutamos del reino de Dios en la iglesia, ¿está bien? Luego lo participaremos en el reino de Jesús, acá en la tierra, en el reino milenial, como sacerdotes de Él, y luego sí ya en el cielo nuevo y tierra nueva, en la nueva Jerusalén, ¿está bien? Que hace referencia al el capítulo 21 y 22. Ahora, también hace referencia a los juicios, ¿está bien? El reino, cuando Jesús venga a derribar el reino del mundo, ¿está bien? Y cuando gobierne Satanás acá en la tierra, y en esa tribulación, y sea a través de juicios que Jesús se va a manifestar y va a derrotar a Satanás. También hace referencia a ese hecho de la gran tribulación en el cual como iglesia no vamos a estar, porque vamos a ser liberados de esa ira venidera. Ahora, es importante ver y recapacitar en esto de la paciencia, porque es una de las bendiciones que procede, y procede de Jesús, porque si la paciencia no viene de Jesús, es imposible que lleguemos, ¿está bien? Fíjense que dice, hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia, pero es en la paciencia de Jesús.
Si Cristo no está con nosotros, es imposible que podamos soportar con paciencia la tribulación. Y hay un pasaje que me gusta mucho y que hace referencia a las pruebas y a la paciencia. Dice en Santiago 1, del 2 al 3. Y aún más todavía me gusta el versículo 4, que también lo vamos a leer. Dice, hermanos míos, tenés por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte o cosa alguna. Muchas veces queremos o nos sentimos tan abrumados que decimos, hasta acá nomás, Señor. Hasta acá nomás que llegue mi prueba. Pero qué importante es que la prueba tenga su obra completa, para que seamos cabales, para que seamos perfeccionados, para que vuestra fe sea purificada. Porque es importante que no nos agarre desprevenido, que no nos sorprendamos cuando la paciencia venga. Así como dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 y 13, dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozáis, por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, cuando estaba encarcelado y sufría, decía, sufro en mi cuerpo las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En Filipenses vemos que no es tan solo necesario que creamos, sino que también padezcamos por Él. Eso está referido en Filipenses 1, 29. Y también es importante poder saber de que la prueba es el crisol que moldea nuestra fe, que purifica nuestra fe. Así como el oro se purifica con fuego, así también nuestra fe. Bien, ahora, una de las características de esta carta es que fue escrita cuando Pablo estaba exiliado, cuando Juan, perdón, estaba exiliado en la isla de Patmos. Y dice el versículo 9 que estaba a causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Este fue llevado por el emperador Domiciano a la isla de Patmos, que estaba a unos 30 kilómetros de la ciudad de Éfeso, y allí se los hacía trabajar en las minas de cobre, y en ese lugar es donde, según los historiadores y en la actualidad, hay una gruta haciendo referencia al lugar donde se cree que Juan recibió esta visión, ¿está bien? Donde se le manifestó, se le reveló esta carta. Y en la actualidad esta isla de Patmos es un lugar de visita, de turismo, ¿está bien? En la actualidad se llama Patino y es un lugar lindo para que podamos, aquellos que tengan la posibilidad, que puedan conocer, porque es un poco ver de cerca la historia de parte de la iglesia, como es el hermano Juan, como él se hacía llamar. Acá un poquito el lugar donde Juan estaba, y que está marcado con una flecha en amarillo, y también la identificación de las 7 iglesias a las que se le había mandado que escribiese. ¿Está bien? Bien, vamos a seguir. Dice que él estaba por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Jesús le había encomendado a los apóstoles que anunciaran la palabra. También nos encontramos en los distintos evangelios. Y a estos se los conocen como cristianos por enseñar en las iglesias, ¿está bien? Eso lo vemos reflejado en Hechos, cómo ellos enseñaban la palabra y eran de testimonio.
¿Está bien? Y qué importante es enseñar la palabra y ser de testimonio. Porque una cosa es manifestar lo que Cristo dice y otra cosa es vivir lo que Cristo dice, que es lo que nos manda Dios a través de la palabra, a vivir a Cristo, tener un testimonio y manifestar. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, simplemente. Entonces, nos pide que nos santifiquemos, que seamos de testimonio para gloria de Él, para que cuando nos vean, Cristo o Dios sea glorificado. Qué importante es, no tan solo que este apóstol estaba preso, dice, no por ser ladrón, no por ser un criminal, sino que estaba a causa de testificar la palabra de Dios, que era el mandato que Cristo le había dado, y de dar testimonio, de mostrarse como cristiano. Bien, seguimos en el versículo 10 y lo vamos a leer. Dice, yo estaba en el espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Queridos hermanos, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y es importante, como dice en 2 de Pedro, que ninguna profecía viene sino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que le estaba llevando a Pablo la verdad, ¿está bien? Le estaba instruyendo, guiando a toda verdad, como dice en Juan 16, 13 y 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Qué importante es que el Espíritu Santo estaba en el apóstol. Y qué importante es que cada vez que vamos a llevar la palabra a algún conocido, a algún amigo, en la iglesia misma, que pidamos ser llenos del Espíritu. Que el Señor sea el que nos esté guiando a través de su Espíritu Santo. Porque tengamos en cuenta que Él estaba a causa de la palabra, ¿de quién dice? De la palabra de Dios. ¿Está bien? Somos simplemente un instrumento para trasladar la palabra. ¿Está bien? No es nuestra palabra, no son nuestras buenas intenciones, sino que tenemos que llevar la palabra de Dios. No es nuestro. ¿Está bien? Y para que podamos llevar la palabra y podamos ser guiados, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo del Señor para que podamos ser llenos de Él. Bien, dice, en el día del Señor. Y esta traducción, la traducción literal, hace referencia al día de Yahvé. ¿Está bien? Referido a los tiempos escatológicos en que Dios intervendrá en juicio sobre el mundo. Y va a imponer su soberanía acá en la tierra. Ahora, el día del Señor en la actualidad lo tenemos desde el arrebatamiento de la iglesia, pasando por el reino milenial, hasta la creación de cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, corresponde un periodo de juicio que Dios hará caer a la tierra, al mundo, ¿está bien?, para probar a los moradores, dice Apocalipsis 3:10. Y qué importante que ese día al que hace referencia, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, haciendo referencia a ese momento. Dice, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Y esta voz como de trompeta, si vemos en Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo. Cuando en los evangelios Jesús vino, que vino a ser 100% hombre y 100% Dios, vino sumiso, ¿está bien? Nació en un pesebre en forma silenciosa. Hoy Dios está
a la diestra del Padre y es 100% Dios. Y Dios dice que cuando venga por segunda vez Jesús, va a venir con voz de trompeta. Va a venir y todo el mundo se va a enterar. Va a venir con grandeza, ¿está bien? Haciendo referencia a la potencia de las trompetas y a la claridad y al sonido con el que va a descender desde el cielo. Ahora, vamos a seguir un poquito, dice, envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. Y estas 7 iglesias, habíamos dicho que eran 7 iglesias en forma general y que representaban a todas las iglesias, y son las iglesias de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que lo habíamos visto en el mapa, cómo estaban ubicadas, y que Juan tenía un gran conocimiento de estas iglesias. ¿Está bien? Bien, vamos al contenido de la visión de Juan. Vamos a hacer referencia a los versículos que siguen, desde el 12 al 16. Dice, en el versículo 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenían en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, vamos a analizar un poquito. Dice que él se vio y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y es lo primero que ve Juan. Y estos 7 candeleros de oro hacen referencia a las iglesias a las que se les había mandado el mensaje. Y vamos a ver un poquito en otros versículos haciendo referencia a la iglesia como la luz del mundo. En Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo 5:14 al 16. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Bien, entonces, nuestro testimonio, nuestra luz, el llevar no es tan solo para tenerlo en mi casa, mi testimonio, y ser reflejado solamente en mi casa, solamente en la iglesia. La luz del mundo en la que somos, tenemos que llevarla afuera. Y eso es lo que dice, diciendo, ¿acaso la luz está para ponerla debajo de un almud? Estamos para llevarla, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna al mundo. ¿Está bien? Bien, seguimos un poquito y vamos a ver que dice más adelante, en el versículo 13 dice, y en medio de las 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestidos de ropas que llegaban hasta los pies, y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Y este semejante semejante al Hijo del Hombre, hace referencia al título profético de Daniel, en Daniel 7:13, ¿está bien? Donde se refiere de esa forma, y en los distintos evangelios, donde se hace referencia como el Hijo del Hombre. Y vamos a ver en los evangelios cuando dice, vinieron a Jesús en la región de Cesarea de Filipo, y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y eso lo encontramos en Mateo, pero también en Marcos y en Lucas, ¿está bien? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después les hacía la pregunta a ellos, ¿quiénes dicen ustedes? ¿Está bien? Porque algunos decían que era Moisés, que era Elías. Para ellos, ¿quién era?
¿Está bien? Entonces es importante saber quién es el Hijo del Hombre para vos, quién es el Hijo del Hombre para mí, hacernos la pregunta también, ¿está bien? Entonces dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, y que llevaba ropas que llegaban hasta los pies. Y el historiador Josefo describe esto como la vestimenta del sumo sacerdote, que hace referencia en el libro de Éxodo. Y en el Nuevo Testamento dice, pero estando yo ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, en el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahí es donde está Cristo, ¿está bien? Está como sumo sacerdote, como el que está entre medio de las iglesias. Cristo es el sumo sacerdote, está en los lugares celestiales a la diestra del Padre. Cristo glorificado, 100% Dios en la actualidad. Una promesa que tenemos de que Él tiene la soberanía, Él tiene la victoria, Él tiene el control de nuestras tribulaciones, de nuestras angustias y de todo lo que vaya a acontecer de aquí en adelante a través de lo que vamos a ir aprendiendo del libro. Bien, vamos a seguir y vamos a ver cómo primero el apóstol hace una referencia desde su cabeza y desde la parte superior y de ahí se va reflejando. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Y quiero que veamos un versículo en Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Está bien? Esa referencia a la blanca lana habla también de la eternidad. Cristo, dice, así como se lo llamaba el anciano de días, como se lo llamaba en Daniel, es eterno. Si vemos en el Evangelio de Juan, el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿está bien? Este es el Cristo, el que no tiene ni principio ni fin, y que participó en la creación y participará en el final de los tiempos y con el que viviremos eternamente. Bien, si vemos en Isaías, dice en 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, haciendo referencia a la purificación, a la santidad, ¿está bien? A esto hace referencia su blanca lana, ¿está bien? Como denomina a su cabello. Eran blancos como blanca lana, como nieve, ¿está bien? Y después habla de los ojos, y dice sus ojos como llamas de fuego, poniendo de referencia que Cristo no tiene una mirada superficial. Y esto es importante que también como iglesia, que cada uno tengamos en cuenta que Cristo no va a ver lo que podamos aparentar. Esta hace referencia a una mirada penetrante, escudriñadora, donde Cristo ve lo más oculto de cada uno de los hombres, ¿está bien? Y nos advierte a que la disciplina que va a ser ejercida por Cristo va a ser porque vas a ver en profundidad lo que tenemos en nuestros corazones. Bien, dice en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Manifestará lo oculto, las intenciones del corazón, ¿está bien? Entonces, pero también esta referencia que hace como llama de fuego también hace referencia a que va a ver y va a juzgar, ¿está bien? Entonces, Cristo conoce las intenciones del corazón,
pero también va a juzgar al mundo por lo que haya en sus corazones. Bien, seguimos. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, ¿está bien? Y como en un horno de bronce pulido, brillante, al rojo vivo, ¿está bien? Hace referencia a la calidad, a que va a estar brillante y que va a estar a la máxima temperatura. Y cada vez que se habla de bronce, es el metal utilizado para juicio, para la ira de Dios. Y lo vamos a ver en Apocalipsis 19:15, donde dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino de su furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos, pero los pies de bronce bruñido, refulgente como si estuviera al horno, como si estuviera en las llamas, ¿está bien? Hace referencia a los juicios de Dios. Y dice que su voz va a ser como estruendo de muchas aguas. En la actualidad hay muchísimos ruidos, ¿está bien? Que no dejan por ahí escuchar el mensaje del Señor. Hay falsas iglesias, hay psicología barata, hay materialismo en los corazones de la gente, hay una libertad que se ha pasado a ser libertinaje en las vidas de las personas, muchísimas cosas que no dejan que el mensaje o la palabra del Señor llegue. Dice que cuando Él venga, dice que va a ser como estruendo de muchas aguas. Todo el mundo va a escuchar y va a saber de su venida. Dice que todas las voces se van a callar por el resplandor del Hijo de Dios. Entonces, a esa hace referencia a la segunda venida, donde todas las cosas, todo el materialismo, toda la psicología, lo que aleja a la palabra, a Cristo, de las vidas de las personas, se va a ver desmoronado, ¿está bien? Se va a ver derrumbado ante la presencia de Dios que va a venir en forma estrondorosa, ¿está bien? Va a ser una manifestación que en todo el mundo se va a ver. Y vamos a seguir un poquito. Dice que tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Bien, ahora, dice, tenía en sus diestras 7 estrellas, y en su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y esa espada eran las fabricadas por haciendo referencia a las espadas de los romanos, ¿está bien? Que eran fabricadas de hierro y tenían filo de de las 2 hojas y que penetraban fácilmente en el cuerpo. Y aquí representa la justicia y juicio de Dios, el cual a través de su palabra penetrará a todo ser humano, y que aquel que no tenga a Cristo no va a tener salida alguna, no va a tener defensa alguna. Dice que Él va a venir y va a juzgar las obras de la gente y no va a haber defensa alguna. Y dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo les decía que el Señor no va a mirar superficialmente. La palabra de Dios es tan profunda que que es la que tiene poder. Por eso es que cuando damos el mensaje, es necesario que sea la palabra de Dios y no que sea un mensaje diluido. Es importante que cuando hablemos de Cristo, sea la palabra de Dios y no que llevemos un mensaje de mi intención o un evangelio, como les decía recién,
alivianado. Dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo les decía que en la actualidad Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pero su palabra es la que tiene poder, es la que puede llegar a los corazones de las personas. Bien, sigamos un poquito y vamos a ver un poco las consecuencias. Hemos visto las condiciones, después vimos la visión en sí, y ahora vamos a ver las consecuencias. Y son los últimos 3 versículos. Dice, cuando le vi, caí como muerto en sus pies, y él le puso... y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En este último versículo, aclarando un poco la visión. Yo les decía que teníamos que ver en forma literal y que muchas veces las imágenes que se vayan a dar o los figurativos iban a ser aclaradas. Acá en este versículo 20 se aclaran 2 simbolismos que se utilizaron. ¿Está bien? Bien, vamos a ver un poquito en el versículo 17, y me llama mucho la atención. Dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y haciendo también referencia a una reverencia, cayó de rodillas y dice, caí como muerto. Dice, Juan había estado en el monte en la transfiguración de Jesús. Mas esto dice que fue tremendo. Dice que él cayó rendido a sus pies. Y si vemos en Colosenses 1, 15 al 17, dice, reconciliados por medio de la muerte en Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y en este Cristo dice que cuando le vio tal manifestación que cayó como muerto a sus pies. Y yo les decía que este libro también es un libro de consolación. Y este Jesús, que tiene en su diestra la soberanía, el poder, también descansó su mano sobre este siervo y la reposó sobre él y le dijo, no temas, no tengas miedo. Y ante todas tus dificultades, ante toda tu vida, ante todas tus cosas, ten en cuenta que Cristo te dice, no temas. Yo estoy con vos, estoy desde un principio y voy a estar eternamente. Y esta es una de las grandes enseñanzas, saber que Cristo es soberano, que tiene el control y el poder, y que nada de lo que nos pueda pasar en nuestras carnes va a poder romper la vida eterna que vamos a tener con Cristo, la manifestación de perdurar eternamente con Él. Esa vida eterna que empezamos a tener desde que conocimos a Cristo en nuestras vidas.
y vamos a perdurar durante la eternidad. No tengas miedo. Podemos vivir muchísimas cosas, podemos sufrir y pasar todas las tribulaciones, las pruebas, las amarguras, pero no temamos. Y eso se ve reflejado en esa mano postrada de Cristo sobre el apóstol Juan, rendido a sus pies, diciéndole: no tengas miedo, yo soy el Eterno, el que estuvo desde un principio hasta el fin, como vimos en Colosenses, y que ha venido a reconciliar por medio de su muerte a cada uno de los que en él creen. No tengas miedo. Sigue, dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El tener la llave hace referencia a la autoridad que él tiene. Aquel que tiene la llave es el que controla la situación, el que tiene la entrada y salida. Cristo venció la muerte. Cristo resucitó y venció la muerte. Dice: mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Cristo ha vencido la muerte y Cristo vino a pagar en muerte por tu vida. Qué importante es para que saquemos como enseñanza de estos versículos que hemos leído, que puedas tener en cuenta que Jesús tiene el control y que Él quiere que vos sufras las consecuencias del vivir a Cristo, porque es necesario para que nuestra fe sea purificada. Pero aún sabiendo que Cristo pone tu mano sobre el siervo, pone la mano sobre el siervo, diciéndole: no tengas miedo, yo estoy contigo, ninguno de mis hijos se van a perder. Yo te aliento a que podamos confiar. Tenemos con qué para confiar. Y acá quise sacar 3 razones. Cristo es el eterno Hijo de Dios, el que ha vencido la muerte y que tiene el futuro en sus manos. Dios te bendiga y espero que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Nos estamos viendo. Un abrazo grande.